el programa Loja de Antaño, dialogamos con el señor Ángel Salvador Valareso Reyes, un personaje muy conocido a quien todos nos han pedido entrevistar, pues además de ser un hombre trabajador que conoce la provincia de palmo a palmo, también ha sido un buen lector y un hombre que le ha gustado preocuparse por los asuntos de Loja. Vamos a empezar dialogando aquí en su casa, en la calle Catacocha, entre Bernardo Valdivieso y Olmedo, barrio El Pucará, sobre un libro que ha desaparecido, el mismo que contenía bellísimas tradiciones de Loja, aquel libro Tardes de mi tierra. ¿Quién era el autor de ese libro, señor Valareso? Licenciado, el autor de este libro era un cura Ortega, que vivía en ese entonces en la calle Bernardo Valdivieso, frente a la escuela Mirre Frío, pero que hoy día esa casa ya ha desaparecido. Más o menos, ¿hace qué tiempo desapareció el cura Ortega? Creo que el cura Ortega murió por el año 36 o por ahí. ¿Usted tuvo el libro? Yo lo tuve el libro. Y lo presté a un amigo y no volvió nunca más el libro. Es cierto que tenía bellísimas tradiciones como aquella del cucurucho. Sí. ¿Qué puede resumirnos usted de esa tradición? De esa tradición, lo que yo leí a breves rasgos era que un hombre que tenía la costumbre de ir preguntando, le contaban donde había un muerto. Y entonces llegaba este señor con una bolsita de dinero, lo dejaba allí la bolsa de dinero para que le entierren al cadáver y salir. Es todo lo que... Es decir, un hombre que hacía caridad sin identificarse. Nunca se supo quién era, eso solo lo conocían con el nombre del cucurucho. Decían que este señor era una persona rica, a quien juzgaban que era también un gran avaro y que vivía aquí, en la cabecera de este barrio del Pucará. Sí, en eso sí, en el librito Tardes de mi tierra dice que el cucurucho vivía en el Pucará. De esta misma tradición del cucurucho se ocupa otro autor lojano de inicios de este siglo, en la revista El Álbum del Crepúsculo. Síganos relatando qué otras cosas contiene el libro Tardes de mi tierra, que ha desaparecido y que quisiéramos volverlo a encontrar para reproducir esas bellísimas tradiciones lojanas. Nos dice que allí hay también una tradición de Sebastián Ordóñez, alias El Patojo. ¿De qué trata eso? Pues se trata, dicen, de que fue Loja un hombre muy hábil para manejar los juegos, las cartas de los naipes, especialmente los dados. Cuando venían los peruanos a las ferias, él se distraía en ganarles el dinero, ganarles la plata con mucha facilidad. Eso le dicen en ese librito. Es decir, que era un gran sacarías. Sí, un hombre muy hábil para jugar. En ese mismo libro nos expresa usted que había algo sobre la calle de Valermo o Belermo. Sí, también había una tradición de la calle del Belermo, que parecía que allí se entendía que se iba a la calle del Belermo porque hacían una fiesta en la Virgen del Carmen y que habían payasos. Y la gente acudía a ver los payasos, dice. Es todo lo que recuerdo de lo que decía el librito. ¿Y qué recuerda de aquel tema del doctor por si acaso? Bueno, de él sí recuerdo algunas cosas porque se me hizo un hombre interesante en el modo de hablar, de expresar sus cosas, del calificativo que nosotros hoy día hablamos. Él había cambiado el sistema de darle el valor y el nombre de las cosas. Y tenía como estas cosas, por ejemplo, para comprar leche, él no decía véndame un vaso de leche, sino véndame un vaso de espumaraja blanca de la entrepierna de la mujer del pujante bramador. Así compraba la leche. Lo mismo compraba lo que en ese entonces nosotros ya decíamos los bollos. Véndame un real de círculos rayosos para depositarlos en el escaparate digestivo. También los tamales.
Los tamales no los llevaba por el nombre del propio, sino les decía, véndame un real de tamales, es decir, véndame un real de cuadriláticos mantecosos para depositarlos en la parte digestiva. Y así tenía una serie de cosas, ¿no? Es decir, este personaje, el doctor por si acaso, al que se refiere el libro del cura Ortega, que usted señala, que se denomina Tardes de mi Tierra, nos refiere de ese personaje que realmente existió en Loja, el doctor por si acaso, que había sido un seminarista y que le quedó ese lenguaje gongorista y a todo pues le daba un nombre metafórico. ¿Qué recuerda, por ejemplo, de lo que decía él de las puertas? De las puertas, él nunca dijo, anda ve quién es, sino que se anda ve quién martiriza a ese pobre cedro. Así lo conocía, es decir, le daba el calificativo del golpeo de la puerta. También dice usted que cuando se encontraba en camino a La Palmira, a un campesino le preguntaba que cómo se pasa el río. ¿En qué lenguaje le preguntaba? Sí, dicen que fue el señor Ortega al río La Palmira, y ahí a la orilla del río encontró un hombre cargado de leña. Entonces este señor Ortega le dijo, oye, indio rústico melenudo, que vas agobiado por el peso de esos arbustos, dime si las ninfas cristalinas de esta corriente arrancarán el hilo de mi existencia. Le estaba preguntando si que quería pasar, si pasar el río moriría o no. Entonces el otro no le entendía. ¿Cómo llamaba al aguardiente? Si al aguardiente el señor le daba otro nombre. Iba a una cantina y decía, véndame 1000 gramos de las esencias verdes del Valle Cotal. Quería decir que le venda un litro de aguardiente que era hecho en malacatos, porque a los malacatos le dicen cotos, y las esencias verdes eran la caña. Las alforjas que andaban en traer los caballos, que se denominaba con el nombre de escapularios bestiales. En este libro que usted ha leído y que recuerda también las cosas, también se habla de la bruja de la Cueva Santa. Aquí hay una anécdota muy bonita que deseamos que usted nos cuente a los lojanos que lo están escuchando. Sí, licenciado. La Cueva Santa todavía existe hasta ahorita, en este momento. Queda en el estadio que hoy día se juega el fútbol. En ese tiempo esa cuadra era dueña del señor Guaricel, que allí habitaba una señora que decían, se la conocía el nombre de bruja, que nosotros decimos vulgarmente a los que son adivinos. Y en una ocasión había estado aquí el arzobispo, la Torre, y el familiar, el secretario que lo acompañaba ha sido el cura Espinosa, el doctor Matías Espinosa. Entonces que le dijo un día que vamos a ver qué dice esta señora, que tanto se habla aquí en Loja. Y llegaron allá, y la señora los atendió, entonces le dijo que les podía servir, que qué es lo que querían. Entonces el arzobispo les dice de que como eso, ellos han ido a visitar a la señora porque han oído que ella sabe todo, que cuenta todo, sabe todas las cosas que van a pasar. Pero el arzobispo le hace una pregunta a la señora y le dice, usted que sabe todo, dígame, ¿qué estoy yo pensando en este momento? Entonces la señora dice incapazadamente, se quedó un rato callada y le dijo, lo que usted está pensando es de que el sermón que va a dar el cura y ahora mañana es mejor que el suyo. Entonces dicen que el arzobispo dio la media vuelta y se fue. El obispo de la torre. Quiere decir que le adivinó. Ya, tal vez. Y a propósito de esto, esta mujercita que dice usted que adivinaba, que sabía muchas otras cosas, vivía por allí en esos sectores de la Tierra Santa. Sí, por el sector de esa finca, que era de los señores, fue a llegar del señor don David Guaricel. Entonces ella vivía de sus... acá a orillas del Zamora. A orillas del Zamora, frente al estadio. También dice que ella vivía pues de curar espantos. Curaba las guaguas, las espantos, adivinaba los entierros, los que robaban. Eran muy buena detective. También podemos preguntarle a usted si conoció la capillita de la Cueva Santa, que tiene una gran leyenda. Sí, yo la conocí ya completamente destruida. Hace más o menos
60 años, pero la conocía la capillita. Esa capillita es histórica porque según la obra Naya o la Chapetona del presbítero Manuel Belisario Moreno, se dice que los negros vinieron huyendo de Zamora en 1600, cuando los jíbaros quemaron la ciudad, al igual que otras ciudades donde había minas de oro, y vinieron a refugiarse justamente en ese sector, y trajeron un cuadrito que adoraban los negros que se llama La Virgen de la Cueva Santa, cuadro que está en estos momentos en la Capilla del Santísimo en la catedral. Bueno, eso sí no conozco, no lo conozco al cuadro. Para terminar esta primera parte de tradiciones, nos dicen que alguna persona pariente suya, lejana, falleció aquí en la esquina de San Sebastián, en la Mercadillo y Bolívar, porque había visto al cura sin cabeza. Sí, ahí es la verdad. La señora se llamaba Rosa Luna, mujer de don Asincio Tinoco, y la casa tenía un hall que daba a la calle, y allí la señora Rosa desgranaban maíz que traían de la finca de las Pitas, y en el pretil para subir que tiene hoy día las gradas para subir a la iglesia, la señora lo alcanza a ver al cura sin cabeza, y a los 8 días o 10 días murió la señora de una fiebre nerviosa, porque en realidad lo había visto la señora. Pero ese cura sin cabeza había sido luego identificado, y realmente si ella hubiera sabido de quién se trataba, no se hubiera muerto. Claro. Después, como ya se hizo bulla, una tremenda bulla, entonces los estudiantes en ese entonces, hace muchos años, pero le voy a decirlo hasta el nombre, Basilio Hidalgo, Tomás Larrea, se habían unido y para ver, pues en realidad sí que, porque el cura seguía apareciendo, y lo cogen al cura y le quitan pues, el hábito que se había puesto, y había sido una señora de aquí de Loja. Que se estaba trasnochando porque tenía un amante para seguirlo, y la señora había sido una señora de nombre, y lo va a decir hasta el apellido, se llamaba Jesús Landín. Hasta aquí hemos dialogado sobre las tradiciones lojanas que se encuentran recopiladas en un libro que ojalá pudiéramos encontrarlo algún día, Tal desde mi tierra. Evocar el pasado y revivir en el presente es regresar a épocas llenas de recuerdos. Paisajes de tardes solariegas, ríos cantarinos llenos de pureza cristalina que bañan nuestros recuerdos. Como también lo hacen en este programa las notas de nuestra hermosa música. Si por aquí a tus plantas recuerdo, como miras arrepentido, yo una mirada te pido, con temor estás con miedo. Si por aquí antes sí me ves, estás tipo de emoción, mientras que mi corazón se va de pena romper, y que por siempre ha de ser el clavo de tu Dios. Te equivocas, presto y fragante capullo, y yo quebrante tu orgullo, como el minero a la roca, y a la lucha me provoca, dispuesta estoy a luchar, tú la espuma y yo el mar, en tus soledad confía, me has hecho llorar, pero un día yo también te haré llorar.
la parte musical escuchábamos el pasillo de Segundo Covaselli, Reproche, interpretado por Mercy Guerrero. Este es en el programa, en el primer festival de la Lira y las Primalojanas, allá en el año de 1961, Teatro Universitario Bolívar. El señor Ángel Valareso Reyes es uno de los personajes que conoce nuestra tierra, nuestra provincia, como la palma de la mano. Por eso queremos conversar con él algo muy importante. De aquí, de Loja, en el siglo pasado, ya hubieron personas que fueron a colonizar el oriente. Creo que a los más de 250 años de que los jíbaros los expulsaron. Usted tiene entre sus antepasados personas que fueron a colonizar el oriente a fines del siglo pasado. ¿Escuchó usted alguna vez sobre la presencia del jíbaro, el capitán Yo, aquí en Loja, allá por 1870? Sí, licenciado. Yo tenía un tío que había ido a colonizar el oriente por el año, a principios del siglo, casi iniciarse este siglo. Entonces vivió muchos años en el oriente, y ahí íbamos nosotros siempre al oriente casi continuamente. Pero yo los había oído hablar a ellos de este capitán Yo, pero yo no lo conocía al capitán Yo. Lo que sí conocía donde había sido los teneres, todas sus tierras, que ya no eran de él, sino de un jíbaro Martín, que también era capitán de esta tribu de Zamora. Pero del capitán yo ya no lo conocí. ¿Conoció dónde era la habitación de él? Conocí el sitio, la casa donde se la habitaba después Martín, se llama Martín Júcamo. Dicen que este capitán Yo, que vino en 1870, realmente asombró a la ciudadanía, porque el rato menos pensado asomó por aquí, por esta cordillera oriental de la ciudad, y todo el mundo se escondía pensando que los jíbaros nos invaden. Total, había venido pues en son de paz. Sí, eso sí me han contado, que lo que había venido es a comprar pólvora, esas cosas que necesitaban, pero no así con el sentido agresivo de pelear, no. Eso he oído contar yo a mis tíos. También nos manifiesta usted que el capitán Yo se dejó pues conquistar por un personaje que había ido al oriente antes que vayan sus tíos, los señores Valareso, el señor Ordóñez. Sí, este señor había ido, ¿cómo se llamaba? Ángel Ordóñez, pero todo el mundo lo conocía no como Ángel Ordóñez, sino don Ángelo Ordóñez. Ángelo. Había ido a hacer la primer finca en el oriente, pero no en Zamora, sino más o menos a unos 10 kilómetros antes de Zamora. Entonces ahí se establece el señor Ordóñez, hace una gran finca, tiene ganado, y todo el mundo tenía que llegar por la casa de él para pasar para Baja Zamora, los primeros, los iniciadores del pueblo de Zamora, muchos atrás del siglo. Entonces este señor, como no tenía con quién trabajar, había salido a bajar abajo al pueblo, a Zamora, donde estaban los jíbaros, y los traía a la fuerza, así contra su voluntad, dicen, de repente dándoles látigo, y los hacía trabajar en la finca, por mucho tiempo, hasta que una vez, volviendo ya de la finca a dejarlos a los jíbaros en Zamora, en el pueblo, en el camino salen unos monos. Entonces el señor Ordóñez le da la escopeta para que mate los monos el jíbaro, y el jíbaro no mata a los monos, sino que lo mata a él. Queda en el sitio de la Fragancia, más abajito, la quebrada se llama la Quebrada del Muerto, porque lleva el nombre de este caso que pasó. Es lo que... Y a propósito de esto, después del capitán Yo, le sucedió el jíbaro Martín. ¿Usted lo conoció a Martín? Sí, mucho. Lo conocí, señor, mucho porque vivía en la casa de mis tíos, en Zamora, la casa de él con la casa de mis tíos quedaba frente con frente. Y todas las tardes iban a conversar. Mis tíos hablaban del jíbaro más o menos, no tan correctamente, pero bien. Entonces lo conocí muy bien porque pasábamos en estrecha amistad con ellos.
¿Sus tíos cómo se llamaban ambos? Pues mis tíos se llamaban Luis Valareso y mi papá se llamaba Abel Valareso. Entonces era muy amigo de ellos. Y cuando venía aquí a Loja llegaba en la casa del doctor Valareso. Aquí venía, estaba un día, 2 días, y se regresaba, venía a comprar fulminantes, pólvora, espejos que les gustaba en ese entonces a ellos. Cuando venía el jíbaro Martín llegaba en la casa del doctor Adolfo Valareso. Sí, en la casa del doctor Adolfo Valareso. Tenían especialmente, justamente, una pieza bien grande para estar posada a todos los zamoranos, que venían, de todos, eran los primeros colonizadores que venían, entonces llegaban allí, compraban sus cosas y se regresaban otra vez a Zamora. Es cierto que el jíbaro Martín tenía muchas mujeres y muchos hijos. Bastantes mujeres. Yo conocí 7, pero ya no recuerdo todos los nombres. Chama se llamaba una, otra Mamaiza. Los demás ya no recuerdo los nombres porque... ¿Y todas vivían en la casa de Martín? Todas vivían juntas. Y todas cuidaban al marido. ¿Y todas tenían muchos hijos? Y todos tenían hijos. Hijos sí tenían muchos hijos. Pero ya unos la mayor parte no vivían con él, eran ya... También se habían casado y habían ido a vivir ya más abajo, hoy día se llama Tumbaraza, por más abajo de Zamora. Dicen que el jíbaro Martín era muy amigo de un padre franciscano que hizo historia en el Oriente porque fue a colonizar ya sin miedo a principios del siglo, el padre José María Isasi. Sí, lo conocí al padre Isasi, justamente mucho, porque la primera colonización que hace de Zamora no es la primera, sino tal vez la tercera o cuarta. Ya habían colonizado gente pobre, muy pobre, con la ilusión de vivir en Zamora. Pero aquí en Loja se forma, auspiciados por el doctor Pío Jaramillo, por el doctor Adolfo Valareso, se forma una especie de consorcio, en el cual intervienen el doctor Luis Zapater, don Javier Vergara, don Drausín Villasís, don Eudoro Rivera, don Daniel Palacios, un señor Juan Pío Burneo. Y entonces ellos comienzan, y mi padre, don Abel Valareso, y mi tío don Luis Valareso. Entonces ellos comienzan a cambiar la ruta del camino, porque por el camino antes andaba conocido con el nombre del Camino del Cóndor, y comienzan a hacer el camino nuevo. Entonces el padre Isasi era el que como especialmente como director, porque a él se le confiaban el dinero que de repente el gobierno conseguía, y comenzaban a hacer el camino con mucha dificultad, en la cual llegaron ya a un sitio que se llama Sabanilla, en un río para pasar ya al otro lado, ya para llegar a Zamora. Y allí muere mi padre, que se llamaba Abel Valareso, haciendo el puente de Sabanilla para dar paso a esa colonización. De esos también un señor Emilio Vélez. De esos todos han muerto, ya no hay nadie, y todos fracasaron porque era muy difícil en ese entonces sacar los productos, se les podría, no tenían a quién vender. Entonces el fracaso fue por eso, y todos tuvieron que abandonar las tierras. El padre de Pío Jaramillo también fue uno de los colonizadores. También uno de los colonizadores se llama, nosotros lo conocíamos como Taita Pío. Vivía en la casa del doctor mi tío Luis Valareso, justamente, pasaba algún tiempo ahí en Zamora. Ahí lo conocí yo, a Taita Pío, que conocíamos con ese nombre. El primer camino del río Zamora, dice usted que quedaba por acá arriba, por el nacimiento casi del río Zamora. Sí, por ahí se iba, por aquí, por el nacimiento del río Zamora se cogía ese contrafuerte, se llegaba a una loma que se llamaba el Cóndor, y allí llegaba el camino justamente en una sola bajada a dar a la finca de este señor Ángel Ordóñez, o sea, a Sabanilla, o a Zamora. Pero lo abandonaron porque se moría mucha gente de frío, de repente le cogía las tempestades tremendas y los mataba, y por eso lo abandonaron y comenzaron a hacer ya estos nuevos colonos el nuevo camino también. Por donde va ahora la carretera Antigua Zamora. Por donde es hoy día la carretera Antigua Zamora. Valareso Reyes. Señor Valareso, usted ha trabajado mucho en el aspecto de vialidad. La gente lo respeta mucho por sus conocimientos y por la gran práctica que ha tenido en trabajos viales de Loja a Zumba, de Loja hacia Cuenca, de Loja a Zamora. Conoce todo esto. Cuéntenos cómo
se hacía antes para llegar a Zumba? Bueno, el camino a Zumba era sumamente difícil. Tal vez se necesitaba de que el mular y el hombre que iba allá tenga una gran resignación para ir al camino. Prácticamente no había camino, porque el camino era el camino de la colonia. Y entonces lo había abandonado, nadie lo acomodaba, solamente lo acomodaban los colonos. Y era muy difícil, muy espantoso, feísimo. De aquí se iba a Vilcabamba, de Vilcabamba se llegaba a Yangana, a una hacienda que se llamaba Cachaco. De Cachaco se sube una cuesta que se llama La Entrada. De allí llega usted a la cordillera que se llama La Ñañán, también se la conoce con la cordillera de Ramos, también se la conoce con el nombre de Sabanilla, y comienza a transmontar la cordillera, un contrafuerte la cordillera del Cóndor desde luego. Y se comienza a bajar una bajada que se llamaba Chupallas, espantosa, completamente espantosa, hasta llegar a un sitio llamado Carrizal. De Carrizal sube usted y una cosa se llama Cruz Chiquita. Llegaba de Cruz Chiquita y llegaba a Valladolid, ya tenía otro clima, las condiciones ya eran distintas, la pendiente transversal era de otro modo, era más baja. De allí, de Valladolid se iba a un pueblo un sitio llamado Pueblo Viejo. De Pueblo Viejo usted llegaba a Santana. De Santana está muy cerquita a Palanda. Palanda ya era otra parroquia, ya tenía más clima, las condiciones ya eran más fáciles, pero el camino espantoso. De allí llega usted a Zumba, un pueblo completamente chiquito. Y de Zumba sigue usted adelante a una parroquia que se llama El Chorro. Y allí llega a otra parroquia que se llama Pucapamba. Y allí llega ya al límite con el Perú, que es el actual límite, que es el río que se llama Canchis, donde hace el intercambio comercial los zumbeños y los de Chito con los peruanos. Pero lo cierto es que demoraban 5 días hasta hace pocos años para transportarse de Loja a Zumba. Bueno, los 5 días era muy poco, porque había veces que los puentes no habían, los puentes eran fabricados de bejuco, especialmente Palanda y Simanche, eran de bejuco, y entonces de repente estaba el río crecido, no había cómo pasar, entonces había que quedarse en la orilla del río hasta que el río baje 1 o 2 días. Entonces el camino era incierto, podía hacer usted una semana como hacer 15 días de camino. Pero a pesar de ser el camino más difícil, según lo que hemos podido leer por la historia, es uno de los caminos más antiguos. A esto sí. Nosotros, horas después, cuando se creó la Junta de Recuperación del año 67, con el ingeniero Rodríguez, fuimos a conocer los caminos, porque quería el ingeniero Rodríguez unir Zumba con Zamora. Y entonces conocimos en realidad los caminos coloniales que había sido sumamente habitado. Allí en toda la parte del Chinchipe es muy difícil hallar madera, porque todo había sido trabajado por los indios, todo había sido tumbado al suelo. Lo que habían era caminos secundarios, muchísimos caminos, y el camino real que lo lleva por un punto que se llama Iriache, por el Vergel, sigue Vergel arriba con dirección a Zamora. Era en el tiempo del doctor que dirigía la Junta de Recuperación, el doctor Jorge Rengel. Pero desgraciadamente, por mala suerte de Loja, se acabó la Junta y tuvimos que volvernos y no llegamos a Zamora. Pero sí lo limpiamos 36 kilómetros de camino. Hoy día es allí la ciudad de Loyola, es parroquia. Esto ya no conozco yo. Pues, quiere decir que ustedes volvieron por primera vez a hacer un redescubrimiento de todos esos sectores por donde anduvieron los españoles cuando la riqueza de las ciudades de Valladolid, de Loyola, de la ciudad perdida, todo el sector fueron a redescubrir, porque no había colonos. Exactamente, no había ningún colono. Solamente había el camino tapado, lo seguíamos al camino que se había tapado ya de árboles muy grandes, otros pequeños, pero un camino lindo, pero estaba lleno de hojas, era muy fácil de andar. Y no había cómo perderse, sino seguir el camino limpiando. La dificultad era llegar con los víveres allí. Y justamente llegamos a la ciudad donde encontramos unas 10 casitas en el Vergel, que se supone que es Loyola, eso no puedo ya ser igual de casilla, pero sí la conocimos, estuvimos allí algún tiempo en el Vergel, y las casitas eran de piedra, pero ya sin cubierta, tenían una ventanita, cada pieza tenía más o menos las paredes 1 metro de ancho. Parece que allí fue la ciudad, ¿no? Y la altura de las paredes. Y la altura tenía más o menos una altura de unos 3 metros máximo, no tenía más.
Esto dice usted en San Francisco del Vergel. Del Vergel. Quiere decir que ustedes han encontrado la segunda fundación de Loyola. Bueno, eso no conozco, sería la segunda o no, pero nosotros encontramos esta ciudad. Quiere decir también que ustedes pisaron esos caminos a los 350 y más años, porque los españoles definitivamente para 1600 ya dejaron abandonando las ciudades de Valladolid, Sí, Loyola, Santiago. Tiene que ver, sí, porque nosotros no encontramos ningún colono, solamente había cacerías, nada más, y hartas frutas, habían aguacates en especial, zapotes, grandes manchas, enormes zapatos, naranjas agrias, también guayusa. Seña de que no había habido por ahí colonos y de que allí vivieron los españoles es que ustedes ya no encontraron los árboles inmensos, sino huellas de una explosión y todo eso. Nosotros ya no encontramos nada, no encontramos por ejemplo la selva virgen, que la conocí yo aquí en Zamora, donde hay palos inmensamente grandes, 50 metros de altura, eso no, eso ya es una selva chiquita que nosotros llamamos vulgarmente luzara, y para encontrar un palo así bastante grande había que andar mucho, teníamos que buscar, sufrir mucho para hacer los puentes, para poder pasar provisionalmente, porque la madera allí no hay. Ustedes fueron a este sector de Chinchipe para hacer un estudio porque pensaban hacer una carretera directa de Zamora a Zumba por el oriente mismo. Sí, nosotros fuimos con ese sentido para que no entre la carretera Loja, sino porque era más recto de Zumba a Zamora. Y ya la comenzamos a hacer por el río Jambué y le hicimos ya 36 kilómetros de camino carrozable. Llegamos hasta la cordillera del Cóndor. Y de ahí comenzamos, ahí lo dejamos, porque queríamos ir a hacer los estudios para ver cómo bajar por el otro lado. Y eso ya les vuelvo a repetir, se acabó la Junta de Recuperación y se acabó. Es cierto que ustedes encontraron también en el río Nangaritza piedras con inscripciones antiguas y el río Negro. Bueno, eso con inscripciones antiguas no, pero las rocas tienen jeroglíficos. Esa debe ser una de las señas en que es donde está el petróleo, ¿no? Lo que sí hay un río que se llama Numatacaime, que este río es negro, completamente negro. ¿Qué teoría hay al respecto sobre ese río? Usted que se fue allá con geólogos. Sí, respecto a este río nos contaban los geólogos de que se la ha hecho el agua aparentemente negra, pero no es que el agua es negra, sino que el agua está corriendo en este momento por el pozo, por la cáscara que se debe llamar ellos de asfalto que existe, donde había estado el petróleo. Por eso es negrísimo, pero el asfalto existe hasta este momento, por ahí corre el río, algunos kilómetros, y después para abajo ya el río vuelta tiene el color natural del agua. Esta fue la primera parte del diálogo para Loja de antaño con el señor Ángel Salvador Valareso Reyes.
Me parece que la brisa de esas tardes invernales se han quedado muy adentro y han helado mi alma y carne, y con ellos tus recuerdos, porque no creo como antes, cuando eran míos tus besos. Con loco afán adorarte y tenerte en mis recuerdos, como cuando era mujer, negra, linda, negra, mala. Parece que la brisa de esas tardes invernales se han quedado muy adentro y han helado mi alma y carne, y con ellos tus recuerdos, porque no creo como antes, cuando eran míos tus besos. Loco afán adorarte y tenerte en mis recuerdos,